Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Yo era su amiga de toda la vida. Siempre estuve ahí para él. Luego llegó Amelia, la chica nueva, bonita y encantadora. Dicen que la amiga de la infancia nunca puede competir con la que aparece como caída del cielo. Y al final, terminé creyendo que eso era verdad. Amelia se unió a nuestra escuela hace poco, y desde el primer día, todos hablaban de ella. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran los rumores. Uno decía que Marco, mi amigo rebelde de siempre, se había inclinado frente a ella en unas escaleras vacías, como un perrito arrepentido, pidiéndole perdón. Eso me dolió, pero lo peor vino después. Una vez discutí con Amelia, y Marco, con una frialdad que no le conocía, dijo: no quiero volver a ver a Selena en esta escuela. Me sentí como si me hubieran sacado el suelo bajo los pies. Mis padres, con miedo de tener problemas con la familia de Marco, decidieron cambiarme de escuela sin pensarlo mucho. Y así, de un momento a otro, desaparecí de su vida. Ni siquiera fui capaz de mostrar la cara otra vez. Me sentía pequeña, herida, invisible. Pero un día, el día de su cumpleaños, Marco apareció empapado en mi puerta. Llovía fuerte y su cara estaba llena de tristeza. Me miró y me dijo con una voz que apenas le salía: ¿se te olvidó que hoy es mi cumpleaños? En ese momento no supe qué decir. Solo lo miré, y mi corazón se apretó. Capítulo 1. Siempre pensé que esa idea de que la amiga de la infancia nunca gana era solo una tontería. Me reía de eso. Pero esa noche, sentada en el auditorio, lo vi todo claro. Marco miraba a Amelia mientras ella bailaba en el escenario. Tenía en sus ojos una ternura y un cariño que nunca había visto antes. Y ahí fue cuando lo entendí. Era cierto. Los rumores eran ciertos. Marco, ese chico orgulloso que no le pedía perdón a nadie, se había disculpado con Amelia bajando la cabeza como un cachorrito. Yo no tuve el valor de decirle nunca lo que sentía por él. Me lo guardé todo. Siempre. Cuando la música terminó, todos aplaudieron. Incluyéndome. Marco se levantó y, como era de esperarse, fue a buscar a Amelia. Yo también me levanté, pero salí en silencio. Afuera, el viento movía un pequeño adorno con forma de calabaza que colgaba de mi bolso. Marco me lo había dado cuando teníamos 7 años. Selena, esto es para ti, me dijo. Le pregunté qué era y me respondió todo orgulloso que lo había visto en una telenovela con su tía. Había aprendido lo que era una prueba de amor. Y decidió dármela a mí: así solo podrás gustarme a mí. Y yo siempre te voy a cuidar. Sentí un nudo en la garganta y los ojos se me llenaron de lágrimas. Apreté ese adorno con fuerza. Tal vez para algunos esas palabras de niños no significan nada, pero para mí sí lo significaban. Marco fue todo lo bonito y especial de mi infancia. Él fue mi alegría, mi secreto. Amelia no solo era linda, también bailaba hermoso. Desde que llegó, causó un gran revuelo. Las chicas decían que parecía una protagonista de novela, callada, buena, y perfecta para enamorar al típico chico malo. Y sí, todo el mundo empezó a decir que Marco iba a cambiar por ella. Hasta uno bromeó diciendo: solo falta que Marco también caiga. Marco, en ese momento, solo se estiró y contestó con indiferencia: ella no está a mi nivel. ¿Ves lo creído que era? Por eso yo no creía que estuvieran juntos. Nunca los vi. Y él tampoco me lo dijo. Pero ahora, ya no necesito que me lo diga. Ya entendí todo. Es momento de dejarlo ir. También es hora de alejarme de él. Antes siempre regresábamos juntos a casa. No sé cuándo empezó a buscar excusas para que yo me fuera sola. Si me lo hubiera dicho de frente, no lo habría molestado. Después de todo, nunca fuimos nada. Solo yo me hice ilusiones. Capítulo 2. El domingo por la noche volvimos al colegio. Teníamos que entregar una tarea. Marco, como siempre, siguió siendo el mismo rebelde. Cuando el delegado le preguntó por su tarea, respondió sin rodeos: no la hice. Antes, cuando Marco se portaba mal, todos venían a buscarme.
Yo era como su traductora, su mediadora. Esta vez también vinieron. Pero él ya ni siquiera estaba en la clase. Se había ido a buscar a Amelia apenas terminó. Selena, Marco otra vez no entregó la tarea y nadie sabe dónde está, me dijeron. Solo les sonreí y les respondí con calma, entrégasela al profesor tú mismo. Y si Marco no hace la tarea, ya no me lo digas. Se sorprendieron, pero entendieron. Total, ya todos sospechaban que él tenía novia. Y mi reacción terminó de confirmarlo. Cuando empezó la clase, bajé la cabeza y me concentré en el examen. Antes de que Amelia llegara, yo soñaba con ir con Marco a la Universidad de Ciudad Norte. Ahora. Sé que ese sueño se quedó atrás. Ahora iba a esforzarme sola para alcanzar ese sueño. Ya no iba a esperar a nadie. Marco no apareció en toda la clase nocturna. El profesor, parado al frente, frunció el ceño y preguntó en voz alta dónde estaba. Todos en el salón me miraron, pero yo no levanté la cabeza ni una sola vez. En la segunda hora, Marco por fin regresó. Se sentó en silencio, sin saludar ni mirar a nadie. Hasta que alguien le avisó que el profesor jefe lo estaba llamando. Fue entonces cuando se levantó. Al pasar por mi lado, se detuvo un segundo. Pero yo ni lo miré. Estaba concentrada en resolver el último problema de matemáticas. Siempre lograba hacer la primera parte, pero cuando llegaba a la segunda, algo se me bloqueaba. Aún así, esta vez lo logré. Sentí una pequeña victoria. Mi compañera de banco se acercó y me susurró con cuidado, ¿qué pasó con Marco? Nada, le dije sin mirarla. ¿En serio? Pero antes, cuando él no hacía la tarea o se saltaba clase, tú eras la que más se preocupaba. No me creyó. Lo noté en sus ojos. Me quedé callada por un momento. Luego, con voz suave, le dije, eso fue antes. Ya no me voy a ocupar más de él. Ah. Susurró ella sorprendida, tapándose la boca, entonces es verdad. Que la novia de Marco es Amelia. No respondí. Bajé la mirada. Cuando sonó el timbre de la segunda clase nocturna, Marco volvió al aula caminando despacio. Un rato después, alguien dejó sobre mi mesa un papel doblado. Lo abrí, después de clase, vete tú primero. Lo leí con calma, sin ninguna emoción. Lo guardé y seguí escribiendo como si nada. Al terminar la jornada, como siempre, el salón se volvió un caos. Yo guardaba mis cosas con tranquilidad, sin apurarme. De pronto, el ruido se apagó. Mi compañera soltó un pequeño grito ahogado y se cubrió la boca. Seguí la dirección de su mirada. Amelia estaba en la puerta. Sonreía con dulzura y le hizo una seña a Marco con el dedo para que la siguiera. Luego se dio la vuelta y se fue. No pude evitar mirar a Marco. Él solo suspiró, como resignado, y salió tras ella. Entonces, el aula estalló en murmullos, no puede ser, es verdad. Yo pensaba que Marco y Selena hacían buena pareja. Él, el chico problema, y ella, la estudiosa. Pero ahora, el rebelde con la bailarina. Pegan más. No seas veleta. ¿Soy la única a la que Selena le da pena? Crecieron juntos, ¿sabes? Lo dicho, la amiga de la infancia nunca gana contra la nueva. Mi compañera me miró con los labios apretados, como si quisiera decir algo bonito para consolarme. Me colgué la mochila al hombro. Por dentro sentía el corazón hecho pedazos, como si me lo hubieran roto en 1000 partes. Pero sonreí. No podía llorar. No quería que nadie lo notara. Si lloraba ahí, al día siguiente sería el chisme del recreo. Estoy bien, dije con voz firme. Marco y yo solo fuimos amigos. Me voy. Nos vemos mañana. Ella me saludó con la mano, todavía preocupada. Nos vemos. Cuídate en el camino. Al salir del colegio, que seguía con su típico bullicio, apreté con fuerza las correas de mi mochila y los dientes. Pero no pude más. Las lágrimas empezaron a caer. No importó cuánto me esforzara. Me ardía el pecho. Me dolía de verdad.
¿Cómo pudo enamorarse de otra persona tan de repente? ¿Cómo pudo olvidar lo nuestro tan fácil? Entre sollozos, recordé su voz, esa voz arrogante que alguna vez me prometió: yo puedo con todo. Selena es la chica que voy a proteger toda la vida. Capítulo 03. Selena, ¿por qué no me esperaste esta mañana? Marco había llegado tarde, como siempre. Después de clase, se acercó a mí con cara de fastidio. Dejó una botella de leche sobre mi escritorio. Mi mano se detuvo justo cuando estaba escribiendo unas palabras del vocabulario. Apenas lo miré de reojo. Vi la botella. Ya desayuné, dije sin mirarlo. Y no voy a ir contigo más a la escuela. Ahora llego mucho más temprano. Marco se sentó a mi lado. Tenía el ceño fruncido, como confundido. Apoyó la barbilla sobre una mano y me miró con intensidad. No te hice nada últimamente, ¿verdad? Siempre íbamos juntos, ¿no? Ya no es igual, respondí. Solté el bolígrafo, respiré hondo y forcé una pequeña sonrisa. ¿Tienes novia? Deberíamos mantener distancia. Su expresión cambió por completo. Por un segundo se congeló. Luego, como si quisiera justificarse, dijo: a ella no le molesta. Ella sabe qué. A mí sí me molesta, lo interrumpí. Cada palabra la dije con calma, pero con firmeza. No quiero que si algo falla entre ustedes, yo termine siendo la culpable. Selena. Yo sabía que Marco tenía mal carácter y poca paciencia. Y el hecho de que siguiera hablando, en lugar de explotar, ya era una señal de que se estaba conteniendo. Pero eso duró poco. Su rostro se endureció. Se levantó de golpe. La silla se arrastró por el piso haciendo un ruido fuerte. Y me soltó una frase cortante: como quieras. Agaché la cabeza. Cerré los ojos. No dije nada. No podía. Anoche pasé toda la noche en el balcón, con el viento dándome en la cara y un nudo en el pecho. Pensaba en todo lo que había pasado. ¿Debería seguir fingiendo como si no me importara? ¿Seguir a su lado, como una tonta, aguantando el dolor en silencio? ¿O aceptar de una vez que el cariño de la infancia ya se había terminado? Dicen que cuando alguien ama, se le nota en la mirada. Y si yo seguía tan cerca de Marco, no solo me iba a lastimar yo, también iba a ser injusto con Amelia. A ninguna novia le gusta ver otra chica demasiado cerca de su novio, ¿verdad? Desde ese día, Marco no volvió a hablarme. Incluso cuando nos cruzábamos en el pasillo, me ignoraba por completo. Pasaba de largo como si yo no existiera. Antes, yo siempre estaba a su lado, pero ahora, ese lugar lo ocupaba Amelia. Marco la presentó a su grupo de amigos. Todos sabían ya que Amelia era su primer amor, la chica que de verdad le gustaba. Mientras tanto, yo solo escuchaba en silencio las historias que otros contaban sobre ellos. Una vez, Amelia se sintió mal por practicar danza sin cenar. Al día siguiente, Marco apareció con una cena especial, baja en grasa, que le preparó su nutricionista personal. Otra vez, un chico de otra escuela trató de declararse a Amelia. Dicen que Marco lo dejó tan mal que nadie se atrevió a acercarse más. Ese mes, yo volví a quedar en primer lugar en los exámenes. El profesor me felicitó y me dijo que no debía preocuparme por Marco, que eso solo me iba a afectar a mí. Al fin y al cabo, su familia tenía mucho dinero. Las notas no eran algo que le importaran. Después de clase, apoyé la cabeza en la mano mientras miraba el atardecer por la ventana. Recordé una tarde calurosa, de esas que parecían no terminar nunca. Marco estaba sentado a mi lado, jugando con un mechón de mi pelo, sin preocuparse por nada. «Selena, ¿a qué universidad quieres ir?», me preguntó de la nada. «A la Universidad de Ciudad Norte», respondí sin pensarlo. «Qué lejos». Nunca le conté por qué quería ir tan lejos. No era solo porque fuera una buena universidad. Era porque quería escapar. Escapar de mi casa, de mi vida. Mi papá, como muchos hombres con dinero, cambió. Empezó a ver a otras mujeres. Mi mamá se negaba a divorciarse. Creía que era su culpa por no haberle dado un hijo. A veces, en las noches, cuando todo estaba en silencio,
perdía la cabeza. Me miraba llorando y gritaba, ¿por qué no naciste niño? Así tu papá no me habría engañado. Y al final, mi papá sí tuvo un hijo. Volvió a casa un tiempo, y mi mamá, feliz, le dedicó toda su atención al bebé. Para ella, ese hijo era su nueva esperanza. Pensaba que él sí la cuidaría cuando fuera vieja. Entonces yo también iré a la Universidad de Ciudad Norte, dijo Marco, con ese tono presumido tan típico de él. Eres tan tonta. Sin mí estarías perdida. En ese momento, él era la única luz que tenía en mis días grises. Me aferré a esa luz con todas mis fuerzas. Por eso estuve dispuesta a desperdiciar todo mi tiempo en él. Incluso si no lograba entrar a esa universidad. Con tal de estar donde él estuviera, me bastaba. Capítulo 04. Un día, empezó a correr un rumor por la escuela. Decían que Amelia era la otra, que se había metido entre Marco y yo. Ava y yo volvíamos del baño cuando vimos a Amelia pasar corriendo frente a nosotras, llorando, tapándose la boca con la mano. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. De pronto, Marco apareció delante de mí. Me tomó del cuello, fuerte, como si quisiera ahorcarme. Selena. ¿No fuiste tú la que dijo que se iba a alejar de mí? ¿Y ahora qué demonios estás haciendo? No podía respirar. Su mano me apretaba con rabia. Ava gritaba, desesperada, intentando separarlo de mí. ¿Estás loco? Apenas salimos del baño. Suéltala ya. No puede respirar. Marco me soltó de golpe. Me caí al suelo y empecé a tomar aire como si volviera a la vida. Jadeaba y tosía, con lágrimas cayendo sin control. Ava me abrazó fuerte, dándome palmaditas suaves en la espalda. Tranquila, todo va a estar bien, Selena. Marco y su novia deben estar delirando. Me limpié la cara con las mangas. Me ardían los ojos. Me dolía el cuerpo y el alma. Apreté los dientes para no gritar de dolor. Pero lo que más me dolió fue la forma en que Marco me miró. Esa mirada llena de odio. Era como si quisiera matarme. Ya no era el mismo chico que conocí. Ese niño dulce y protector. Había desaparecido para siempre. Más tarde, un compañero me pasó su celular por debajo del escritorio. Yo ni siquiera tenía fuerzas para preguntar por qué. Alguien publicó algo en el muro anónimo de la escuela. Una acusación directa contra Amelia, diciendo que ella había sido la responsable de romper la relación entre Marco y yo. Mucha gente lo creyó. Los comentarios eran crueles. La insultaban sin compasión. Yo miraba las marcas rojas que aún tenía en el cuello por lo que había pasado, y pensé, después de clases voy a escribir un mensaje para aclararlo todo. Voy a limpiar su nombre. Pero no me dio tiempo. Cuando llegué a casa, mis padres me estaban esperando en el sofá. Sus caras lo decían todo. Algo andaba mal. Apenas puse un pie en la sala, un vaso de vidrio voló hacia mí y se rompió a mis pies. ¿Qué hiciste en la escuela para molestar a Marco? Gritó mi padre, golpeando la mesa con rabia. ¿Sabes que nuestra empresa depende de trabajar con su familia? ¿Quieres arruinarme? Me quedé ahí parada, en silencio, escuchando cómo mi madre me insultaba sin filtro, diciéndome que era una inútil, una carga. Mi padre me ordenó que fuera a disculparme con Marco. Esa casa, tan grande y lujosa, se sentía más fría que nunca. Temblaba por dentro. No sé ni cómo terminó todo, ni cómo llegué hasta su puerta. Solo sé que lo único que quería decirle era, esa publicación no la hice yo. Pero voy a aclararlo, te lo prometo. Pero cuando la puerta se abrió, y él me miró desde arriba con esa expresión helada. Me congelé. Las palabras no me salieron. Solo bajé la cabeza y pedí perdón en voz baja. Él se apoyó en el marco de la puerta y me dijo sin emoción, no quiero volver a verte en la escuela, Selena. Detrás de mí, mis padres no paraban de inclinarse una y otra vez, prometiendo que yo no me cruzaría más en su camino. Levanté la mirada sin saber bien por qué, pero bajo esa luz blanca y fría, ya no podía ver claramente su rostro. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Mi orgullo, mi dignidad. Se fueron.
Y entonces lo entendí. Marco y yo nunca fuimos del mismo mundo. Nunca fuimos iguales. Ni en el amor. Ni en nada. La luna no baja solo porque uno lo desee. Lo único que cae al fondo del pozo es su reflejo, una ilusión. Todo lo bonito que él alguna vez me mostró solo fue un capricho. Un momento pasajero. Nunca debí ilusionarme. Desde el principio, todo fue un error. Esa misma noche, empecé a empacar mis cosas. Mis padres, asustados de que Marco volviera a enojarse si me veía, se pusieron en contacto con conocidos para cambiarme de escuela. Capítulo 05. Ya habían pasado casi 2 semanas desde que me cambié de colegio. Alquilé un pequeño departamento cerca de la escuela nueva. Mis padres pensaban que era mejor que no volviera a casa, solo por si acaso Marco llegaba a cruzarse conmigo. Aunque estábamos en la misma ciudad, él al este y yo al oeste, si uno no busca al otro, no hay forma de encontrarse. «Hey, Selena. ¿Vas a venir a verme jugar hoy?» La voz venía de un chico con camiseta blanca y negra de básquet. Sus ojos, con forma de zorro, brillaban bajo una sonrisa despreocupada. Se llamaba Elías. Ya me lo habían advertido en clase, es guapísimo, pero un desastre total. A pesar de eso, todos en el aula fingían estar concentrados en lo suyo, aunque varias miradas se desviaban hacia nosotros, disimulando. Había perdido la cuenta de cuántas veces Elías se había acercado a hablarme. Decían que era la primera vez que perseguía de verdad a una chica. Que ya llevaba semanas intentándolo conmigo. A nuestra edad, soñar con una historia de amor de escuela es inevitable. Aunque no te pase a ti, siempre esperas verla en alguien más. Elías tenía fama de ser un chico malo reformado. Pero aún con ese nuevo aire, seguía siendo un poco peligroso. Negué suavemente con la cabeza. Paso. Tengo tarea que hacer. Él miró el cuaderno abierto sobre mi escritorio y arqueó una ceja. ¿Sabes que llevo 2 semanas detrás de ti?, dijo entre risas. ¿Y aún así me sigues rechazando? Para ese momento, casi toda la clase se había vaciado. Afuera, el atardecer pintaba el cielo de naranjas y dorados. De pronto, recordé algo que había leído una vez: la brisa del anochecer es gratis. El ocaso también. Y yo soy única. Selena, dijo él de repente. Siempre tienes ese aire contradictorio. En ese momento, el silbato del partido sonó desde la cancha, cortando el ambiente. Lo miré. Él me devolvió una sonrisa leve, como mezcla de resignación y una extraña fuerza silenciosa, como si no pensara rendirse todavía. Por eso me pareces tan interesante, dijo él. Lo miré seria, sin una pizca de emoción, y le recordé: tu partido está por empezar. Hoy juegan contra el instituto número 1 de Lincheng. Su voz sonó un poco ronca, como si escondiera otra intención, pero nadie más pareció notarlo. Yo bajé la mirada, me concentré en mi cuaderno y seguí escribiendo. Él chasqueó la lengua, aburrido, y se fue. Cuando lo vi desaparecer por la puerta, levanté la vista y miré el reloj de la pared. Pensé en el post que habían subido al muro de confesiones. Tenía una idea de quién podría haberlo escrito. Pero me preguntaba, ¿qué ganaba esa persona con eso? Esta escuela era distinta a la anterior. A las 6:30 cortaban la luz en las aulas. Y justo cuando se apagó, solo quedaba la luz suave del atardecer entrando por las ventanas. Guardé mis libros, me puse la mochila y bajé las escaleras. Afuera, una brisa tibia movía las flores de los manzanos. Algunas caían al suelo, se abrían como si estuvieran respirando, y el viento se las volvía a llevar. Me quedé ahí parada, mirando cómo flotaban en el aire, pensando. Sentí que estos últimos años de mi vida eran como esas flores, frágiles, solas, sin poder decidir a dónde ir. ¿Esa no es Selena?, dijo una voz de pronto, sacándome de mis pensamientos. Estaba por dar un paso cuando 2 chicos conocidos se pararon justo delante de mí. Se notaban sorprendidos de verme ahí. Cuando salía con Marco, conocí a muchos de sus amigos. No éramos íntimos, pero nos llevábamos bien. Los 2 traían botellas de agua en la mano.
Seguro venían del kiosco. ¿De verdad te cambiaste a esta escuela, Selena? Lo miré, pero no entendí qué quería decir con ese de verdad. Solo asentí con la cabeza. Uno de ellos le dio un codazo al otro. Tú y Marco se conocen desde chicos. Justo hoy él también está aquí. Tal vez podrían hablar, aclarar las cosas. Todos decían que yo no era capaz de hacer algo tan feo. Pero Marco, con quien había crecido, fue el primero en creer que era culpable. Yo no, intenté decir, pero me interrumpió la voz fría de Marco, desde no muy lejos. ¿Tardan tanto en comprar agua? ¿O todavía están hablando con personas que no tienen nada que ver? Estaba parado a unos metros, con los ojos duros, como si me viera por primera vez. Su mirada me hizo sentir como una extraña. Los otros se sintieron incómodos y se hicieron a un lado. Yo le sonreí con cortesía. Me voy. Hasta luego. Sí, hasta luego, respondieron bajito. Capítulo 06. Los días en la cuarta preparatoria eran tranquilos. El tiempo pasaba lento, como si no tuviera prisa. A veces me perdía en mis pensamientos, preguntándome por qué nadie me quería. Siempre saqué buenas notas. Mi nombre estaba en el cuadro de honor. Cuando era pequeña, mi mamá me decía, a los niños que sacan buenas notas, todos los quieren. Pero al crecer, entendí algo muy distinto. A los profesores les gustan los alumnos con buenas calificaciones. A los demás, no tanto. Estudiaba en silencio. Esperaba los exámenes. Soñaba con entrar a la universidad. Pero ya no esperaba a nadie más. Mis notas seguían subiendo. En el último examen, donde participaron 100 escuelas, saqué el primer lugar. Cuando me subí al podio, el viento de verano me levantaba el pelo y movía mi uniforme. Desde ahí arriba, veía a todos los estudiantes con sus uniformes azul y blanco. Algunos me miraban con admiración. Otros, con envidia. El director hablaba por el micrófono, diciendo cosas lindas sobre mí. Muy exageradas, pero igual se sentía bien escucharlas. Afuera, por la ventana, las enredaderas subían por los árboles, las cigarras hacían un escándalo y el cielo empezaba a teñirse de rojo. En el pasillo de los alumnos de último año, las voces se escuchaban fuertes, todos estudiaban como si el tiempo se fuera a acabar. Todos deseaban tener un poco más. Nunca volví a ver a Marco. Corté todo contacto con mis antiguos amigos. Aunque, si lo pienso bien, nunca fueron realmente mis amigos. Eran amigos de él. Cuando llegó el receso de verano, no quise volver a esa casa. Estaba demasiado cerca de la suya. Desde que entré a la cuarta, mis padres no dejaron de repetirme lo mismo: no dejes que Marco te vea. Si lo ves, aléjate. Este año cumplí 17. El próximo semestre estaré en el último año. A mis padres nunca les importó cómo me sentía. Jamás se preocuparon por mi ansiedad ni por mis emociones. Una noche, bajo la luz suave de una farola, me senté en una banca a repasar una redacción de inglés. Y pensé, no importa. Cada fórmula que memorizo. Cada palabra. Cada poema. Cada problema resuelto. Todo eso es lo que me va a sacar de este lugar. Me repetía una y otra vez que todo esto me llevaría a un futuro mejor, más digno. Mientras pensaba en eso, veía pasar a la gente frente a mí, uno tras otro. Nadie se detenía por nadie. Capítulo 07. Esa tarde, al salir de la biblioteca, mi teléfono sonó. Contesté, pero no se escuchaba nada. Fruncí el ceño y miré la pantalla. Era un número desconocido. Intenté decir hola, pero seguía el silencio. Sin pensarlo mucho, colgué. En ese momento, vi a Selena Elías saliendo del gimnasio que estaba justo al otro lado de la calle. Me saludó con la mano bien alto. ¿Vamos a cenar?, dijo con una sonrisa. Llevaba unos libros en los brazos. Miré hacia atrás. Sus amigos lo esperaban y parecían apurarlo. Voy a llevar comida a casa, le respondí. Ve tú con tus amigos. Ay, no, protestó enseguida. Siempre comes comida para llevar, eso no es saludable.
Entonces me tomó de la muñeca con suavidad. Déjame invitarte a algo rico esta vez. Antes de que pudiera decir que no, ya me estaba llevando con él. Me llevó a un restaurante francés. Desde que entramos, me sentí fuera de lugar. La gente estaba vestida con trajes elegantes, las mujeres con vestidos largos y los meseros con uniformes impecables. Nosotros. Bueno, yo llevaba una camiseta blanca algo floja y shorts de mezclilla. Él iba con su uniforme rojo y blanco de baloncesto. Claramente no encajábamos. Le tiré del brazo, un poco nerviosa. ¿Seguro que deberíamos estar aquí? ¿Así vestidos? Él parpadeó, sin entender. ¿No es solo un lugar para comer? Lo dijo con tanta naturalidad que, por un momento, me pareció lógico. Justo en ese instante, se acercó un camarero. Nos miró y sonrió. ¿Mesa para dos? Sí, respondió Elías. Por aquí, por favor. El camarero fue muy amable y nos llevó a una mesa junto a la ventana. ¿Quieren disfrutar de la vista?, preguntó. Elías me miró levantando un poco la barbilla. Yo miré la hora. Pasaban de las 6, así que probablemente aún se veía el atardecer. Asentí con la cabeza. Perfecto, dijo él. Presionó un botón, de pronto, una cálida luz dorada empezó a entrar por el cristal oscuro de la ventana. Me quedé con la boca abierta. Fue como un truco de magia. Cuando volví a reaccionar, el camarero ya se había ido. Elías me pasó el menú. ¿Qué se te antoja? Miré los precios. No eran nada baratos. Dudé un poco. Él se rió con una expresión divertida. ¿Tienes miedo de arruinarme? El sol iluminaba solo una parte de su cara, y sus ojos brillaban como si tuvieran estrellitas. Le contesté con sinceridad, es que todo se ve un poco caro. No te preocupes. Yo lo invito. Pide lo que quieras. Le devolví el menú. Elige tú. Yo no soy exigente. Él sonrió, feliz. Así da gusto invitar a alguien. ¿Cómo te gusta el filete?, me preguntó. No me gusta crudo. Se quedó pensando. Si está demasiado cocido, no sabe tan bien. ¿Qué tal término medio? Está bien, dije. Después de pedir, me señalé a mí misma. A ver, adivina a quién me parezco ahora. Él tomó un poco de agua, sonrió y preguntó, ¿a quién? A la abuela Liu entrando al jardín de Guanyuan. Se rió fuerte. Cuando Elías se reía, le salían unos hoyuelos pequeñitos en las mejillas. Se veía tan cálido, como un rayo de sol. Al verlo así, de repente me acordé de Marco. Hacía mucho que no pensaba en él. Marco también tenía un hoyuelo, aunque casi nunca sonreía. A veces solo curvaba un poco los labios. Yo solía decirle, deberías sonreír más. Te ves muy lindo cuando lo haces. Después de que Amelia apareció, Marco empezó a sonreír más seguido. A veces con dulzura, otras veces con ternura. Y ahora que lo pienso, hay una frase que lo resume todo, Marco simplemente no sonreía conmigo. La cena fue bajo un cielo pintado por el atardecer. Cuando salimos del restaurante, ya era de noche y la plaza estaba llena de gente. Selena, hoy la pasé genial, le dije. Él me miró con una sonrisa. Hoy es mi cumpleaños. ¿Qué? Lo miré sorprendida. Hoy es tu cumpleaños. Entonces yo debería haberte invitado a cenar. ¿Por qué no me dijiste nada? Suspiró y puso cara de víctima. Tenía miedo de que si te lo decía, no quisieras venir. Claro que no. Le respondí. Nos quedamos en silencio unos segundos. Empecé a pensar rápido en qué podría regalarle. De pronto, sentí su respiración cerca de mi cara. Se había acercado mucho. Con voz suave me dijo, ¿estás pensando en qué regalarme? Hace unos días se había teñido el pelo de un rubio dorado. Lo habían puesto en el muro escolar para burlarse de él. Ahora, el viento jugaba con su cabello, haciéndolo parecer un golden retriever. No pude evitar sonreír.
Quiero ese saquito aromático que tenías la otra vez, me dijo Elías un día, cuando vino a buscarme. Yo estaba guardando mis cosas y justo el saquito se cayó de la mochila. Él lo recogió, lo olió un poco y me preguntó con una sonrisa, ¿me lo das, Selena? Le dije que no. Ese saquito no era cualquiera. Lo había hecho yo misma, a mano, con mucho cuidado, como regalo de cumpleaños para Marco. Cada puntada tenía un pedacito de mí. Aunque Marco ya nunca lo recibiría, tampoco quería dárselo a Elías. Me parecía injusto. Como si solo le estuviera dando las obras de lo que alguien más había rechazado. Esta vez, en cambio, le dije que sí, pero con decisión, está bien. Pero tendrás que esperar unos días. Te haré uno nuevo, solo para ti. Ese mismo día, mientras íbamos caminando a casa, por primera vez Elías me hizo una pregunta diferente. Selena, ¿a qué universidad quieres ir? Levanté la vista hacia el cielo. Las estrellas brillaban, aunque se veían pocas. A la Universidad de Ciudad Norte. ¿Por qué? ¿Por qué? No me gusta este lugar. Aquí nunca nieva. Quiero ver la nieve. Él bajó la mirada y se quedó pensando. Solo asintió con la cabeza, como si entendiera. Cuando llegamos frente a mi edificio, se detuvo en la entrada. Ve. Chao, me dijo. Di unos pasos, pero me volteé para mirarlo. Seguía ahí, parado bajo la sombra, con su uniforme de baloncesto. Tenía una pequeña sonrisa en los labios, pero los ojos le brillaban de tristeza. Sentí que algo dentro de mí se estremecía. Le levanté la mano y le dije, Elías. Feliz cumpleaños. Él me respondió con una sonrisa más grande y dijo, Selena, tú sí que vas a entrar a la Universidad de Ciudad Norte. Capítulo 08. Siempre pensé que Elías y yo teníamos todo el tiempo del mundo. Aún así, me apuré a terminar el saquito aromático que le prometí. Quería dárselo en persona. No sabía si a él le gustaba el aroma del ajenjo, así que también compré otras flores secas, más dulces. Le bordé 2 figuras, un león rojo de la suerte y un dragón azul. Eran como pequeños amuletos para protegerlo. Cuando terminé de coser y amarrar todo, el sol entraba suave por la ventana. Me lo imaginé viendo el regalo y sonriendo. Me dio alegría. Bajé del autobús y corrí directo al barrio donde vivía Elías. No podía esperar. Pero al llegar, me encontré con algo que no esperaba, varios obreros sacando muebles de su edificio, uno tras otro. Me paralicé. Sentí que el corazón se me caía al piso. Caminé despacio hacia una chica que estaba por ahí y le pregunté en voz baja, ¿perdón? ¿El chico que vivía aquí? Ah, ya se mudó. Creo que hace unos días, respondió. Ya veo. Gracias, murmuré, sin saber bien qué hacer. Me alejé como si estuviera en piloto automático y me senté en una banca. Tardé mucho en asimilarlo. Elías. Se había ido. ¿Y sin avisar? ¿No éramos amigos? ¿No significaba yo nada? La bolsita que tenía en la mano empezó a pesar como si cargara con todo el dolor del mundo. Me ardían los ojos. ¿Por qué siempre que me acostumbro a alguien, ese alguien se va? Con el rostro serio, me limpié las lágrimas. Caminé hacia el basurero, tiré la bolsita sin mirar atrás, y me alejé. Esa noche llovió a cántaros. Me quedé mirando por la ventana. Tenía el teléfono encendido, y en la pantalla aparecía el número de Elías. Pero no me atrevía a llamarlo. ¿Y si atendía? ¿Qué le diría? ¿Por qué te fuiste sin decirme nada? Tal vez para él solo fui otra chica más. Una más con la que quiso coquetear por diversión. Ni siquiera fui digna de una despedida. En ese momento, me di cuenta de algo, todo esto era como una broma cruel. Una y otra vez tropezando con la misma piedra, sin aprender. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Fui a abrir, y ahí estaba Marco. Estaba empapado, completamente. La ropa pegada al cuerpo, el pelo chorreando agua. Su expresión. Parecía triste y vencida. ¿Olvidaste que hoy es mi cumpleaños? Me dijo. Si esto hubiera sido antes,
tal vez lo habría perdonado. Pero la persona que soy ahora, ya no sentía nada por él. Y en ese momento recordé una frase: cuando esa persona se para frente a ti ya no sientes ni amor ni odio, entonces todo realmente ha terminado. Marco tenía los ojos rojos. Selena, es mi cumpleaños. Dijiste que siempre estarías para mi cumpleaños. Yo ya estaba agotada. Feliz cumpleaños, le dije, con voz plana. ¿Eso es todo?, preguntó, dolido. Perdón, Selena. ¿Sigues enojada conmigo? Y de pronto, sin avisar, me agarró la mano y se dio una bofetada con ella. Me quedé helada, fruncí el ceño. La palmada sonó fuerte, me ardió la mano. Intentó que lo golpeara de nuevo, con la otra mejilla. Me solté con fuerza, los dientes apretados. ¿Quieres hacer una escena? Hazla en tu casa. Pero aquí no vengas a perder la cabeza. Marco tenía la piel muy blanca. La marca roja de la bofetada se notaba perfectamente. Pero en ese momento, ya no me importaba si le dolía o no. Yo solo tenía miedo de que él me metiera en más problemas. Abrió la boca para hablar, pero la lluvia seguía cayendo fuerte, casi tapando su voz. Aún así, pude escuchar el tono amargo con el que dijo: Selena. Me equivoqué. No sé qué me pasó en ese momento. Cuando quise arreglar las cosas, ya te habías cambiado de escuela. Fui a buscarte a la cuarta, pero te vi hablando con un chico junto a la ventana. Me llené de rabia, y lo que dije ese día no era lo que realmente quería decir. Olvídalo, suspiré. Me sentía tan cansada por dentro. Marco me miraba en shock, pálido, sin saber qué decir. Solté una risa seca y sin ganas. Lo del muro de confesiones. Marco, con todo lo que tienes a tu alcance, averiguar quién publicó eso no te debió costar nada. Apenas dije eso, él bajó la cabeza con culpa. Ya sabías quién había sido. Crecimos juntos. Sabes perfectamente que yo nunca haría algo tan sucio. Lo miré con tristeza. El problema no fue que no supieras. El problema es que elegiste creer que fui yo. Amelia quiere que todo el mundo sepa que es tu novia. Quiere que cortes conmigo por completo. Quiere que todos vean que esa chica caída del cielo es más importante para ti que yo. La que estuvo a tu lado desde siempre. Y tú lo permitiste. Permitiste sus mentiras, sus berrinches, su teatro. Mi voz sonó fría. Ya no me importaba si sus ojos estaban llenos de dolor. Desde el principio, Marco ya había tomado una decisión. Entonces, ¿para qué vuelves ahora? Selena, lo siento, dijo mientras intentaba tomarme la mano. Me alejé un paso. Él insistió, me equivoqué de verdad. En ese momento ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Fue cuando te fuiste que me di cuenta. Que no puedo estar sin ti. Te extraño, Selena. Te extraño muchísimo. Desde que no estás, pienso en ti todos los días. Fui a la cuarta, te esperé afuera, pero no te vi por ningún lado. Las lágrimas le caían por las mejillas, mientras repetía una y otra vez lo mucho que lamentaba todo. Yo bajé la cabeza. Estaba agotada. Ese chico que me acompañó en tantos momentos de mi adolescencia. Ahora era alguien completamente diferente. El Marco de antes nunca me habría tratado así. Él me cubría con su abrigo cuando llovía, y se paraba firme para decirme: Selena, estoy aquí. Pero ese chico ya no existía. Se había ido con el tiempo. Y no iba a volver. Marco. Entonces, escuchamos la voz de Amelia, que venía desde no muy lejos, con un tono de llanto. Marco. Él ni siquiera volteó a verla. Ella empezó a llorar de verdad, con desesperación, y me rogó: Selena. Marco es lo único que tengo. Por favor, no me lo quites. Te lo ruego. Amelia era bailarina. Tantos años de dieta estricta la hacían ver pálida y frágil. Y al verla llorar, daba pena. Todo en ella parecía gritar: mírame, siéntete culpable. Cállate, gritó Marco, de repente, con furia. Te dije que ya terminamos. Lárgate.
¿Qué hice mal?, lloró Amelia, temblando. Dímelo, por favor. Te amo. No quiero terminar contigo. Yo no podía seguir viendo ese drama ridículo de te persigo y tú me ignoras. Así que simplemente cerré la puerta. Capítulo 09. No quería saber nada más de su historia de amor. Y mucho menos ser parte de ella. Llegó septiembre, y por fin estaba en mi último año de preparatoria. Como dijo el profesor jefe, ahora lo más importante era una sola cosa, el examen de ingreso. Tenía un solo objetivo en la cabeza, entrar a la Universidad de Ciudad Norte. Unos días después, Ava me mandó unos chismes. Resulta que todos esos premios que Amelia decía haber ganado como campeona de baile eran falsos. Había inflado todo. Incluso en el examen de ingreso a la Universidad Artística, se había descubierto que sobornó a los jueces. Me imaginé a todos esos estudiantes que lucharon con el alma por entrar, los que aguantaron dolores, se limpiaron las lágrimas, y sudaron cada ensayo. Pensé en sus esfuerzos, en todo lo que sacrificaron, y luego, ver cómo alguien como Amelia se colaba con trampas. Era injusto. ¿Cómo no iban a estar enojados? La noticia explotó en redes sociales. Amelia, con su carita de niña buena, había ganado popularidad. Pero ahora, todo se vino abajo. Al final, le anularon los resultados. Se quedó sin nada. Y se aferró a Marco como si fuera su última tabla de salvación. Pero él ya no podía más. Sus padres terminaron cambiándolo de escuela solo para que Amelia no pudiera seguirlo. Ahora, en el muro de confesiones, los mismos que antes los adoraban, comentaban con vergüenza. Decían cosas como cuanto más los admiraba antes, más ridículo me parece todo ahora. Yo leía esos comentarios como si viera una comedia absurda. No sentía rabia. Solo quería concentrarme. Mi atención estaba en una sola cosa, estudiar. Los pósters de la cuenta regresiva para el examen se iban quedando sin hojas. Cada día que pasaba, todos queríamos que el tiempo se estirara un poco más. Pero el reloj no se detenía. Había tantos temas por aprender y otro examen mensual ya se venía encima. A veces, al salir de clases, veía a Marco parado frente al edificio de la escuela. Siempre callado, sin decir nada. Se quedaba ahí un rato, como esperando algo, y luego se iba. Y así, sin darnos cuenta, llegó junio. Las cigarras dejaron de cantar. Era hora del examen de ingreso. Ese día llovió a mares. Lo recuerdo bien, como si fuera ayer. La prueba de matemáticas fue durísima. Cuando llegué a la quinta pregunta de opción múltiple, ya tenía las manos sudadas y el frío me recorría la frente. Sentía que no iba a lograrlo. Salí del examen con la cabeza baja pensando, estoy perdida. Las escaleras estaban llenas de estudiantes quejándose. Algunos rompieron en llanto. Fue demasiado difícil. Voy a morir. Pero el tiempo no se detiene, y el examen no se hace más fácil solo porque uno se queje. La última materia fue biología. Revisé todo con calma una última vez. Cerré el bolígrafo. Afuera todo era verde, como si la vida siguiera su ritmo. Adentro, el aula estaba en completo silencio. Sonó la señal. 5 minutos más. Ese fue el final de mi secundaria. Y también de mi juventud. Salí del aula. Salí del edificio. Me detuve un momento y miré hacia atrás, a esa escuela donde solo estuve 1 año y medio. Una emoción profunda me invadió. Sonreí suavemente. Adiós, cuarta. Adiós, juventud de mis 18. Nadie tiene 18 para siempre, pero siempre habrá alguien que los esté viviendo. Capítulo 10. Después del examen, no volví a casa. Me fui directamente con Ava a Qingchen para un trabajo de verano. Cada pocos días me llegaban llamadas de Linchen, pero no contesté ninguna. Las ignoraba todas. A veces, las personas no se pierden por no tomarse de la mano, sino por dejarse distraer por las flores del camino. El día que salieron los resultados, intenté entrar al sistema, pero mi puntaje aparecía bloqueado. Al poco rato, recibí un mensaje de la Oficina de Educación de la provincia.
Lo leí, y me tapé la boca con las manos. No pude evitar romper en llanto. Había sido la mejor puntuada de toda la provincia. Saqué 713 puntos. Todo ese esfuerzo, todas esas noches sin dormir, valieron la pena. Cada paso que di durante esos 3 años tuvo sentido. Después de eso, muchas personas empezaron a buscarme. Incluso mis padres. Los vi posar ante las cámaras, sonriendo, como si hubieran sido ellos los que me criaron y me formaron. ¡Qué descaro!, decía Ava, con las manos en la cintura. Cuando te criaron ellos. Yo solo los observaba en silencio, mirando hacia el horizonte. Después, los medios me entrevistaron. Sonreí con calma, y dije la verdad: un padre infiel. Una madre que solo apoyaba a uno. Un hogar roto. Y una chica que no creía en el destino, pero nunca se rindió. En esta era de redes sociales, mi entrevista se volvió viral. Mucha gente me compadeció. Y muchos más me admiraron por mi fuerza. Después de eso, cambié mi número. Tenía beca completa, premios, y lo suficiente para vivir tranquila durante los 4 años de universidad. Capítulo 11. La segunda mañana después de que empezaran las clases fue la ceremonia de apertura del entrenamiento militar. Mis compañeras de cuarto y yo corrimos al campo deportivo. Había tanta gente que no podíamos encontrar nuestra clase. Yo me quedé parada, rascándome la cabeza, completamente perdida. Y entonces, escuché una voz masculina, clara, justo detrás de mí: compañera. Me quedé congelada. Cuando me di la vuelta, vi ese rostro familiar, iluminado por la luz del sol. Bajó un poco la cabeza y dijo: ¿cuánto tiempo sin verte? Ese mismo día, después de la ceremonia, arrastré a mi compañera directo al comedor, fingiendo que nada había pasado. Pero por la noche, Elías me estaba esperando afuera del dormitorio. Miró a mis curiosas compañeras y dijo, muy educado: ¿puedo tomarla prestada un momento? Gracias. Yo no quería hablar con él. Quise seguir caminando con las demás. Pero me tomó de la muñeca con suavidad. Incluso alguien condenado a muerte merece defenderse, ¿no? Con el rostro serio, accedí. Caminamos un poco aparte. Perdón, dijo él en voz baja. No quise irme sin decir nada. Bajó la mirada y siguió hablando: mi familia vive aquí, en Ciudad Norte. Tuvimos una pelea muy fuerte, por eso me fui a Linchen. Pero la verdadera razón por la que me fui tan de repente fue mi abuela. Se enfermó gravemente. Ella es la única persona en mi casa que de verdad me quiere. Hizo una pausa. Sus palabras sonaban sinceras. Sé que todo esto suena como una excusa barata, como sacado de una novela, pero es la verdad. Cuando volví a Ciudad Norte, me robaron el teléfono. Estaba cuidando a mi abuela día y noche. Y cuando por fin recuperé mi número, ya me habías bloqueado. Desvió la mirada con algo de tristeza. Volví a Linchen después, pero ya estabas en tu último año. Tenía miedo de distraerte, de que mis problemas afectaran tu concentración. Por eso, no aparecí. Te juro que no mentí. Todo lo que dije es cierto. Las chicas que volvían al dormitorio no dejaban de mirar hacia donde estábamos. Cada vez que cruzaban sus ojos con los míos, se daban la vuelta rápido, como si les diera vergüenza. Yo solo miraba las sombras en el suelo, con la mente hecha un lío. Al final, asentí con la cabeza y dije, está bien. Ya entendí. No sabía ni qué sentir. ¿Estaba enojada? Ya no. ¿Feliz? Tampoco. Solo quería irme de ahí. Si no tienes nada más que decir, me voy. Pero justo cuando estaba por darme la vuelta, Elías me abrazó. Me habló bajito: me gustas, Selena. No soy ningún mujeriego que ahora se hace el bueno. No estoy manchado como dicen. Nunca he tenido novia. Me explicó que hubo una chica que lo estuvo persiguiendo por mucho tiempo, pero él nunca aceptó estar con ella. Todos esos rumores de que cambiaba de novia cada semana, los inventó esa chica.
Me tocó la cintura con su mano cálida y con voz suave me dijo, ¿quieres ser mi novia? Esa noche no le respondí. Solo salí corriendo. Capítulo 12. Después del entrenamiento militar, Elías se quedó en el campus este estudiando informática, y yo estudiaba Derecho en el campus oeste. Él es muy guapo, y desde el primer día de clases, su cara empezó a aparecer en el famoso muro de confesiones. Un día, alguien ya no aguantó más y publicó algo como, todas las que suspiran por Elías de informática, déjenlo ya. Miren esta foto. Yo también soy de Derecho, misma clase que su novia. Él viene a casi todas las clases con ella. Súper tierno. Ya fue, chicas. Circulen. En la foto, se veía a Elías con cara de perrito triste mirándome, mientras yo estaba seria sentada junto a la ventana. La verdad, solo le había dicho que no viniera más a mis clases. Pero después de esa publicación, todos empezaron a decir que Elías era como un esposo obediente y tímido. Marco también intentó entrar a una universidad en Ciudad Norte, pero no le alcanzó el puntaje. En Navidad, al llegar a la entrada del campus, me di cuenta de que había olvidado el celular. Volví a la habitación, y ahí estaba Marco. Sus ojos brillaron al verme. Selena, al fin te encontré, dijo. Fruncí el ceño y traté de alejarme. Llevaba puesto el abrigo y la bufanda que le había regalado hace tiempo. Aún así, insistió, es Navidad, ¿cenamos juntos? En ese momento apareció Elías, colocándose entre los dos. ¿Y no deberías preguntarle primero al novio de la chica antes de invitarla? Dijo. Marco se puso pálido y apretó los puños. ¿Es cierto, Selena? Sí, respondí sin dudar. Tengo novio. No vuelvas a buscarme. Marco negó con la cabeza, como si no pudiera creerlo. Tenía los ojos rojos. Pero tú dijiste que te casarías conmigo. Fui yo quien te perdió, Selena. Elías lo miró con frialdad y se acercó, tomándolo del cuello de la chaqueta. Sí, gracias por no saber valorar lo que tenías. Ahora lárgate. Marco cayó al suelo como si se le hubiera ido toda la fuerza. Elías me tomó de la mano, y pasamos caminando frente a él. Selena. Lo siento, susurró Marco. Capítulo 13. La empresa de mi familia siempre dependió de la familia de Marco. No pasó mucho tiempo desde que él volvió a casa, cuando mis padres viajaron a Ciudad Norte para buscarme. Querían que volviera con Marco. Los miré como si no los conociera. ¿Qué clase de padres pueden decir algo tan cruel? Con los ojos llenos de lágrimas les grité. Ustedes nunca me han amado. Entonces, ¿para qué me trajeron al mundo? Mi madre me apuntó con el dedo en la frente y gritó, si ese maldito doctor no nos hubiera dicho que eras niño. Ni siquiera habrías nacido. En ese momento sentí un zumbido fuerte en los oídos, y empecé a retroceder. Ellos no parecían mis padres, eran como bestias listas para destruirme. Entonces apareció Elías. Me abrazó fuerte y me tapó los oídos. No escuches sus tonterías, me dijo al oído. Con el tiempo, la empresa de mi familia terminó en bancarrota. Marco seguía esperando que yo volviera a buscarlo, pero eso era lo último que pensaba hacer. Lo que él no sabía, es que le di un regalo aún más grande. Amelia llevaba años buscando a Marco. Esa noche, Marco me envió la ubicación de un hotel y el número de la habitación. Sin decir nada, se lo reenvié a Amelia. Que se reencontraran los enamorados del pasado. Al día siguiente, Amelia fue a la empresa de Marco embarazada, gritando que él tenía que hacerse cargo, o lo demandaría por violación. ¿La parte más irónica? Amelia tenía un acosador obsesionado con ella. Ese hombre le pagó todo durante años. Cuando se enteró de Marco, lo buscó, y lo apuñaló. Marco terminó con heridas graves, y sin un vaso. Amelia terminó en coma. Fue golpeada por el mismo pretendiente obsesionado que la había seguido por años. La noticia explotó en redes sociales y también apareció en los noticieros locales. Todo el mundo hablaba de eso. Yo, por mi parte, solo pensé, lo dije, mi futuro será brillante. ¿Y ellos? Que se revuelquen en el barro. Selena, ¿no dijiste que me harías una bolsita aromática?
Me preguntó Elías una vez más. Había pasado mucho tiempo desde que me lo había pedido por primera vez, y aún seguía esperando. No dejaba de insistir. Por todo lo que había pasado entre nosotros, no quise hacerle una al principio. Pero él no se rendía. Finalmente, suspiré y, sin decir nada, saqué una bolsita en forma de amuleto de la suerte y se la entregué. Toma. Elías se puso tan feliz como un niño al que le dan dulces. En realidad, más que feliz. Estaba emocionado, encantado, como si ese pequeño regalo fuera lo mejor del mundo. Años después, mientras escribía la última frase de mi libro, sonreí. Esa línea decía, mi esposo. Su llegada fue la redención de mi vida. Capítulo 14. Desde el punto de vista de Elías, una vez leí en un libro que cuando llamas a alguien por su nombre completo, es como susurrarle una confesión de amor. Pero creo que Selena nunca lo entendió así. No importa. Un día, por casualidad, encontré la bolsita aromática que me había hecho. Y entonces recordé algo que ella me había dicho una vez: las bolsitas se regalan solo a las personas que amas. Yo quería una. Mucho. Pero durante mucho tiempo, ella no quiso hacerme ninguna. Cuando finalmente aceptó, cuando por fin me dio esa bolsita. Dios sabe lo feliz que me sentí. Fue como si me hubiera dado una parte de su corazón. Pero la vida, una vez más, me jugó una mala pasada. La perdí. Otra vez. Aunque ahora la tengo dormida justo a mi lado. La miro, y no puedo evitar besarla suavemente. Esta vez no la dejé ir. Esta vez se quedó conmigo.